La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre, el mes en que los muertos regresan, decían las abuelas del pueblo. Pero en ese lugar remoto del norte de México, los muertos nunca se habían ido. Permanecían en el silencio de las familias, en las miradas esquivas, en las flores marchitas de las tumbas sin nombre. Lucía Mendoza caminaba por la calle principal con su mochila negra. Tenía 23 años, cabello castaño recogido en cola de caballo. Había regresado desde la Ciudad de México con un propósito que ardía en su pecho: encontrar a su hermana menor, Elena, quien había desaparecido hace 3 meses sin dejar rastro. El autobús la dejó en la plaza a las 4 de la tarde. El sol descendía detrás de la sierra, pintando el cielo de naranjas y rojos como heridas abiertas. Lucía recordaba esos atardeceres de su infancia, cuando creía que su familia era normal, cuando don Porfirio Mendoza, su padre, era solo un hombre respetado, y no el monstruo que descubriría años después. Pasó frente a la panadería La Esperanza. Doña Carmen levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Lucía. Hubo un destello de reconocimiento, seguido de algo más oscuro. Bajó la mirada rápidamente, como si Lucía fuera un fantasma mejor no reconocer. San Miguel de los Olvidados era un pueblo pequeño, donde todos conocían los secretos de todos, pero había ciertos secretos que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Los de don Porfirio Mendoza se enterraban profundo, cubiertos con capas de miedo, tradición y complicidad. La casa familiar se alzaba al final de la calle Morelos, una construcción de 2 pisos con muros de adobe amarillo pálido. El portón de hierro forjado estaba entreabierto, rechinando con el viento. Lucía sintió un escalofrío. Esa casa guardaba demasiados recuerdos, demasiadas noches en vela, demasiados llantos ahogados. Empujó el portón y entró al patio donde crecían bugambilias moradas. Su madre las había plantado antes de morir. Cáncer, dijeron los médicos. Tristeza, susurraban las vecinas. La puerta se abrió antes de que Lucía tocara. Sofía apareció en el umbral. 28 años, pero parecía de 40. Su rostro mostraba líneas profundas de preocupación. Vestía un camisón gris que quería tragársela entera. Se miraron en silencio. Un idioma que habían perfeccionado durante años de supervivencia. «Sofía», dijo Lucía con voz ronca, «no deberías haber vuelto. Tengo que encontrar a Elena». Sofía miró hacia la casa oscura. El miedo brillaba en sus ojos como vidrios rotos. «Él está durmiendo», susurró. «Entra rápido». Lucía cruzó el umbral. El olor la golpeó. Incienso, comida recalentada, humedad, y algo más que no tenía nombre pero impregnaba cada rincón. Era el olor del control, del miedo institucionalizado. La sala estaba igual. Muebles oscuros, un crucifijo enorme, fotografías de don Porfirio con personas importantes, con el gobernador, en inauguraciones de escuelas, don Porfirio Mendoza, benefactor del pueblo, hombre de bien, un pilar de la comunidad. Lucía sintió náuseas. Sofía la guió a la cocina, lejos del dormitorio en la planta alta. Se sentaron a la mesa de formica azul donde habían comido miles de cenas en silencio, aprendiendo a masticar despacio, a hacerse invisibles. «Cuéntame qué pasó con Elena», dijo Lucía, tomando las manos frías de su hermana. «Desapareció en agosto», comenzó Sofía con voz temblorosa. «Un sábado. Fue con amigas al cine en Durango. Dijo que volvería en el último autobús. Esperé toda la noche. Nunca llegó. ¿Llamaste a la policía?» Sofía soltó una risa amarga. «Vino el comandante Salazar. Ya sabes quién es. Tomó la denuncia, pero vi cómo miraba a papá. Esa mirada de complicidad. Dijo que Elena probablemente se fue con algún novio, que las muchachas de ahora son así, rebeldes». Papá asintió. Dijo que Elena siempre fue problemática. Elena no tenía novio. Lo sé. Pero nadie me cree. O peor,
Todos creen, pero no les importa. ¿Sabes cómo es este pueblo? Las mujeres desaparecen y nadie pregunta. Es más fácil culparlas. ¿Las amigas? Dijeron que Elena vio la película con ellas, pero al tomar el autobús apareció un carro negro. Elena habló con alguien y les dijo que se adelantaran, que ya tenía quien la trajera. Esa fue la última vez que alguien la vio. ¿Describieron el carro? Camioneta negra, nueva, vidrios polarizados. No vieron quién iba adentro. Lucía sintió el corazón acelerarse. Camionetas así abundaban en la región. Narcos, políticos, cualquiera con algo que esconder. ¿No investigaron más? Sofía negó con la cabeza. Salazar dijo que sin información no podía hacer nada. Que hay cientos de casos, que no tienen recursos para buscar a todas las que se van de sus casas. Como si Elena hubiera decidido irse. Un ruido en el piso superior las hizo callar. Pasos pesados, tablas crujiendo. Don Porfirio se había despertado. Sofía palideció temblando. «¡Vete!», le susurró urgentemente. «¡Vete antes de que baje!». «No, vine a hablar con él. Lucía, por favor. Necesito ver su cara cuando le pregunte por Elena. Ver si miente». Los pasos bajaban las escaleras. Sofía se mordió el labio, dividida entre proteger a su hermana y obedecer como siempre. Don Porfirio apareció en el umbral. 62 años, alto, fornido, cabello blanco peinado hacia atrás. Pantalones de vestir, camisa blanca impecable. Sus ojos se posaron en Sofía y luego en Lucía. No mostró sorpresa. «Lucía», dijo con voz grave, «has vuelto, vine por Elena. Tu hermana decidió irse, ya es mayor de edad». Elena no se fue, la desaparecieron. Don Porfirio se volvió lentamente. Algo oscuro brilló en sus ojos, algo que Lucía recordaba de las noches cuando él entraba a su habitación, diciendo que el amor de un padre era sagrado. «Cuidado con lo que dices». Las acusaciones traen problemas. Este es un pueblo pequeño. No querrás causar más dolor, ¿verdad? Esta familia ya está destruida. Tú la destruiste. El silencio fue denso, peligroso. Sofía contuvo la respiración, pero don Porfirio solo dio un sorbo a su café. La ciudad te llenó la cabeza de ideas modernas. Eso pasa cuando las muchachas se van solas, se pierden, como Elena. Yo no me perdí. Me escapé y vine a sacar a Elena. Don Porfirio dejó la taza con un golpe que hizo saltar a Sofía. No hay nada que sacar. Elena tomó sus decisiones. Si quieres buscarla, adelante, pero no vengas a mi casa a faltarme el respeto. Yo pongo las reglas aquí. Esta es la casa de mamá. Ella la heredó. Tu madre está muerta. Yo soy el jefe de esta familia. Lucía se puso de pie, enfrentándolo. «Ya no tienes poder sobre mí, y voy a encontrar a Elena aunque tenga que voltear cada piedra». Don Porfirio sonrió sin alegría, lleno de desdén. «Mucha suerte. Pero déjame darte un consejo, hija. Algunas piedras es mejor no voltearlas. Debajo hay cosas mejor dejar enterradas». Salió de la cocina. Sus pasos resonaron en la escalera. Sofía exhaló todo el aire contenido. Se dejó caer temblando. «¿Ves por qué te dije que no vinieras?». Lucía la tomó de los hombros. «Sofía, necesito que me ayudes. Cualquier cosa extraña antes de que Elena desapareciera». Sofía cerró los ojos, debatiéndose. Finalmente los abrió con intensidad asustada. Elena estaba investigando. Encontró documentos en el escritorio de papá, papeles viejos, actas de nacimiento, certificados de defunción. Nombres de mujeres jóvenes, muchos nombres, demasiados. ¿Qué hacía papá con esos documentos? No lo sé. Elena iba a investigar, a hablar con familias. Estaba segura de que papá sabía algo sobre las desapariciones. Decía que había un patrón. ¿Qué tenían en común? Sofía titubeó. Todas habían trabajado para él, en su oficina, sus propiedades, proyectos que maneja para el municipio, todas jóvenes, menores de 25. Y todas desaparecieron sin rastro. El reloj de pared marcaba las 7 de la noche cuando Lucía salió de la casa familiar.
Había oscurecido por completo y las farolas de la calle Morelos parpadeaban con luz amarillenta. El pueblo parecía dormir, pero Lucía sabía que detrás de las ventanas cerradas la gente estaba despierta, observando, guardando silencio como siempre habían hecho. Caminó hacia el centro del pueblo, hacia la única pensión que existía en San Miguel de los Olvidados. No podía quedarse en esa casa, no podía dormir bajo el mismo techo que don Porfirio. Cada minuto allí le recordaba las noches de su adolescencia, cuando él entraba a su cuarto y le decía que era su deber de hija obedecerlo, que Dios premiaba a las hijas obedientes y castigaba a las rebeldes. La pensión Guadalupe estaba en la esquina de la plaza principal. Era un edificio de 2 pisos con fachada azul despintada y un letrero de neón que decía «Se rentan cuartos». La dueña, doña Refugio, era una mujer de 50 años con el cabello teñido de rubio y una expresión permanente de desconfianza. Lucía pagó por una semana adelantado. El cuarto era pequeño, con una cama angosta, un ropero de madera carcomida y un baño compartido al final del pasillo. Pero tenía una ventana que daba a la plaza, y eso era suficiente. Se sentó en la cama y sacó de su mochila una libreta nueva y un bolígrafo. Empezó a escribir todo lo que Sofía le había contado. Los nombres que su hermana menor había encontrado en los documentos de don Porfirio, las fechas de las desapariciones, los detalles sobre la camioneta negra. Mientras escribía, una certeza crecía en su pecho como una marea oscura. Su padre no era solo un hombre que había abusado de sus hijas bajo el pretexto del amor paternal y la devoción religiosa. Era algo mucho peor. Era parte de una red, de un sistema que hacía desaparecer a las mujeres del pueblo y que contaba con la complicidad de las autoridades. Afuera, las campanas de la iglesia tocaron las 8 de la noche. Lucía miró por la ventana hacia la plaza vacía, hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado. En algún lugar allá afuera, Elena estaba viva o muerta. Y Lucía iba a descubrir la verdad, sin importar cuántas piedras tuviera que voltear. El sol de la mañana entraba por la ventana de la pensión cuando Lucía despertó después de una noche de sueño inquieto. Había soñado con Elena, con su risa alegre, con la forma en que trenzaba su cabello largo mientras se preparaba para ir a la escuela. En el sueño, Elena estaba en un lugar oscuro, llamándola, pero su voz se perdía entre otros gritos, otras voces de mujeres que clamaban por ayuda. Se levantó a las 6 de la mañana, se lavó la cara con agua fría en el baño compartido y bajó a la planta baja donde doña Refugio servía café aguado y pan dulce a los pocos huéspedes que había. La mayoría eran vendedores ambulantes que pasaban por San Miguel de los Olvidados camino a pueblos más grandes. Doña Refugio la observó con curiosidad mientras le servía café en una taza desportillada. «Tú eres una de las hijas de don Porfirio, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Lucía asintió dándole un sorbo al café amargo. «La que se fue hace años. La gente comentó mucho sobre eso. Decían que eras una desagradecida, que abandonaste a tu familia sin razón». Lucía la miró directamente a los ojos. «Tenía mis razones». Doña Refugio se encogió de hombros, limpiando el mostrador con un trapo que había visto mejores días. «No es de mi incumbencia. Pero si estás aquí por tu hermana, la chica que desapareció, déjame decirte que no vas a encontrar mucha ayuda en este pueblo. La gente tiene miedo de hablar. Has estado fuera mucho tiempo, pero las cosas no han cambiado. Tal vez empeoraron. ¿Por qué tienen miedo?». Doña Refugio miró hacia la puerta de entrada, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «Porque las que hablan también desaparecen. ¿No te has dado cuenta? En los últimos 10 años, más de 20 mujeres jóvenes se han esfumado de este pueblo y los alrededores. Algunas dicen que se fueron con narcos, otras
que huyeron de sus familias. Pero hay quienes creen que hay algo más oscuro pasando. ¿Tú qué crees? Doña Refugio dejó el trapo y se acercó a Lucía, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Creo que los hombres poderosos de este pueblo están involucrados. Creo que usan a las muchachas y luego las desechan como basura. Y creo que las autoridades lo saben y no hacen nada porque también están involucradas. Este pueblo está podrido desde adentro, mijita, y tu padre está en el centro de esa podredumbre. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. No era solo ella la que sospechaba de don Porfirio. Había otras personas que veían lo que pasaba, aunque tuvieran demasiado miedo para hacer algo al respecto. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? ¿Alguien que sepa más? Doña Refugio dudó. Se mordió el labio, debatiéndose. Hay una mujer, dijo finalmente. Se llama Marta Rivas. Su hija desapareció hace 5 años. Se llamaba Daniela, tenía 19 años. Marta nunca dejó de buscarla. Vive sola en las afueras del pueblo, en una casa pequeña cerca del río. La gente la evita, dicen que está loca de dolor. Pero yo creo que simplemente es la única que se atrevió a no olvidar. Lucía terminó su café de un trago y se puso de pie. ¿Cómo llegó a su casa? Doña Refugio le dio indicaciones detalladas. Era una caminata de media hora siguiendo el camino de tierra que bordeaba el río Nazas. Ten cuidado, le advirtió doña Refugio mientras Lucía se dirigía a la puerta. Si alguien te ve hablando con Marta, van a saber que estás buscando problemas. Y en este pueblo, buscar problemas es la forma más rápida de desaparecer. Lucía salió de la pensión bajo el sol brillante de la mañana. La plaza principal estaba más animada que la noche anterior. Algunas mujeres vendían frutas y verduras en puestos improvisados. Hombres ancianos jugaban dominó bajo la sombra de los árboles de la plaza. Todo parecía normal, pacífico, como cualquier pueblo mexicano en un día cualquiera. Pero Lucía podía sentir la tensión debajo de esa normalidad aparente. Era como una corriente subterránea, invisible pero poderosa. Podía verlo en la forma en que las personas la miraban de reojo y luego desviaban rápidamente la vista. Podía oírlo en los susurros que se detenían abruptamente cuando pasaba cerca. Caminó por las calles polvorientas hasta llegar al camino que bordeaba el río. Era un sendero estrecho, flanqueado por mezquites y nopales. El sol calentaba su espalda mientras avanzaba, el sonido del río acompañándola como una canción triste. Después de 20 minutos de caminata, vio la casa de Marta Rivas. Era una construcción modesta de adobe, con techo de lámina y un pequeño jardín delantero, donde crecían algunas flores silvestres. La puerta principal estaba abierta, revelando un interior oscuro. Lucía se acercó con cautela y tocó el marco de madera de la puerta. ¿Doña Marta? ¿Está en casa? Durante unos segundos no hubo respuesta. Luego, una figura emergió de la oscuridad interior. Era una mujer delgada, de unos 45 años, con el cabello negro recogido en un chongo. Sus ojos estaban rodeados de ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en años. Vestía una blusa floreada desteñida y pantalones de mezclilla. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. Me llamo Lucía Mendoza. Mi hermana desapareció hace 3 meses. Me dijeron que usted podría ayudarme. Los ojos de Marta se iluminaron con una mezcla de esperanza y dolor. Mendoza, repitió lentamente. ¿Eres hija de don Porfirio? Lucía asintió, esperando que Marta cerrara la puerta en su cara. Pero la mujer simplemente se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara. Pasa. Supongo que ya era hora de que una de sus hijas viniera a buscar la verdad. El interior de la casa era austero pero limpio. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de una chica joven de sonrisa amplia y ojos brillantes. Era Daniela, la hija de Marta. En algunas fotos estaba con su uniforme de secundaria, en otras
con sus amigas, en una celebrando su cumpleaños número 19, la última foto antes de desaparecer. Marta siguió la mirada de Lucía. Era hermosa, ¿verdad? Inteligente también. Quería estudiar enfermería, tenía toda una vida por delante. ¿Qué pasó? Marta se sentó en un sofá desvencijado y le indicó a Lucía que tomara asiento en una silla de plástico. Daniela trabajaba en la presidencia municipal, limpiando las oficinas después de que todos se iban. Era un trabajo nocturno, de 8 de la noche a medianoche. Tu padre administraba el edificio. Se encargaba de contratar al personal de limpieza y mantenimiento. Daniela necesitaba el dinero para sus estudios, así que aceptó el trabajo. Al principio, todo parecía bien, ganaba lo suficiente y las tareas no eran difíciles. Marta hizo una pausa, sus manos temblaban ligeramente, pero después de 3 meses empezó a cambiar. Se volvió callada, asustada, dejó de sonreír. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que nada, que solo estaba cansada. Pero yo sabía que algo andaba mal. Una noche llegó a casa llorando. Tenía moretones en los brazos. Le supliqué que me dijera qué había pasado. Pero ella solo negaba con la cabeza y decía que si hablaba, nos iban a matar a las dos. Lucía sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Te dijo quién la amenazó? Marta negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero yo lo sabía, era tu padre. Él era el único que tenía contacto con ella en ese edificio a esas horas. 2 semanas después de esa noche, Daniela desapareció. Salió a trabajar como siempre y nunca volvió. Fui a buscarla a la presidencia municipal. Tu padre estaba ahí. Me dijo que Daniela nunca había llegado a trabajar esa noche, que probablemente se había ido con algún novio. Fui a la policía. El comandante Salazar tomó la denuncia, pero nunca hizo nada. Cada vez que iba a preguntar por el caso, me decía que no había avances, que Daniela probablemente estaba con algún hombre en otra ciudad, como si mi hija fuera una cualquiera que abandona a su madre sin decir nada. Marta se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pasaron las semanas, los meses, nadie hacía nada. Empecé a investigar por mi cuenta. Descubrí que Daniela no era la primera. Había otras muchachas, todas jóvenes. Todas trabajaban para tu padre de alguna forma. Todas desaparecieron sin dejar rastro. Cuando empecé a hablar con las familias de esas muchachas, cuando empecé a hacer ruido, vinieron a amenazarme. Hombres en camionetas negras, sin placas. Me dijeron que si no me callaba iba a terminar como mi hija. Me rompieron las ventanas de la casa, mataron a mi perro. Tuve que dejar de hacer preguntas si quería seguir viva. ¿Cuántas muchachas desaparecieron en total? Marta se levantó y fue hacia una cómoda en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó una carpeta de cartón amarillenta. Se la entregó a Lucía. Aquí están. Todo lo que pude investigar antes de que me obligaran a parar. Fotos, nombres, fechas. 23 muchachas en los últimos 10 años, todas menores de 25, todas con alguna conexión a tu padre o a sus asociados. Lucía abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había recortes de periódico amarillentos, fotos fotocopiadas de identificaciones, notas escritas a mano con fechas y lugares. Cada página representaba una vida truncada, una familia destruida, un futuro que nunca existió. Los nombres la golpearon como puñetazos. Daniela Rivas, Carolina Estrada, Mónica Herrera, Isabel Torres, Andrea Sánchez. Seguía leyendo, página tras página, rostro tras rostro. Todas tan jóvenes, todas con la misma expresión de esperanza en sus fotografías, sin saber que su tiempo estaba contado. Al final de la carpeta había un mapa de San Miguel de los Olvidados y los alrededores. Marta había marcado con alfileres rojos los lugares donde cada muchacha había sido vista por última vez.
Los alfileres formaban un patrón inquietante, concentrándose alrededor de la presidencia municipal, del terreno donde don Porfirio había construido varias bodegas para un negocio de exportación agrícola, y de una zona en las montañas donde había una vieja mina abandonada. Lucía levantó la vista del mapa hacia Marta. «¿Esta mina? ¿Qué sabes de ella?» Marta se acercó y señaló el alfiler rojo en las montañas. «La mina de la Esperanza. Cerró hace 30 años cuando se agotó el mineral. Pero tu padre compró los derechos de la propiedad hace unos 15 años. Dijo que quería convertirla en un centro turístico, pero nunca hizo nada con ella. El lugar está abandonado, lleno de túneles peligrosos. El gobierno municipal puso señales de advertencia para que nadie entre. Pero yo creo que ahí es donde están. Creo que es ahí donde llevan a las muchachas. ¿Fuiste a investigar?» Marta negó con la cabeza, el miedo brillando en sus ojos. «Lo intenté. Una vez. Subí a la montaña sola, de noche, con una linterna. Pero hay guardias, hombres armados custodiando la entrada de la mina. Me vieron y tuve que correr. Al día siguiente encontraron el cuerpo de una muchacha en el río, ahogada. Era hija de mi vecina, una chica de 17 años, que también hacía preguntas sobre las desapariciones. Entendí el mensaje. Si seguía investigando, terminaría muerta». Lucía cerró la carpeta y la abrazó contra su pecho. «¿Puedo quedarme con esto?», Marta asintió. «Haz con ella lo que no pude hacer yo. Encuentra a tu hermana, encuentra a todas nuestras hijas y haz que los responsables paguen. Voy a hacerlo, te lo prometo». Lucía regresó al pueblo cuando el sol estaba en lo alto del cielo. El calor era opresivo, el aire seco quemaba los pulmones. Mientras caminaba por el sendero junto al río, iba formulando un plan. Necesitaba acceder a la mina, pero no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda. Al llegar a la plaza principal, vio una camioneta negra estacionada frente a la presidencia municipal. Era idéntica a la que las amigas de Elena habían descrito. Los vidrios polarizados no permitían ver quién iba adentro, pero Lucía sintió que la observaban. Apresuró el paso hacia la pensión, el instinto de supervivencia gritándole que se moviera más rápido. Cuando entró al edificio, cerró la puerta detrás de ella y se asomó por la ventana. La camioneta seguía ahí, inmóvil, como un depredador acechando a su presa. Doña Refugio subía las escaleras con una escoba en la mano. «¿Te vieron?», preguntó sin preámbulos. «Creo que sí». Doña Refugio dejó escapar un suspiro pesado. «Entonces ya saben que estás haciendo preguntas. Ten mucho cuidado, Lucía. Estos hombres no juegan. Para ellos una muchacha más o menos no significa nada». Lucía subió a su cuarto y cerró la puerta con llave. Extendió el contenido de la carpeta de Marta sobre la cama y empezó a estudiar cada detalle, cada nombre, cada fecha. Buscaba un patrón, una conexión que pudiera darle una ventaja. Después de varias horas de análisis, notó algo inquietante. Las desapariciones aumentaban en ciertas épocas del año. 3 en febrero, 4 en mayo, 5 en agosto. Elena había desaparecido en agosto, el mes con más casos. ¿Por qué agosto? Sacó su celular y buscó en internet. Agosto. Era el mes de la feria anual de San Miguel de los Olvidados, una celebración que atraía a personas de pueblos cercanos. Había bailes, comida, juegos mecánicos, y durante esos días el pueblo se llenaba de gente extraña, de rostros anónimos que llegaban y se iban sin que nadie los recordara. El momento perfecto para hacer desaparecer a alguien. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban en su cuarto, Lucía tomó una decisión. Iba a ir a la mina. Iba a encontrar pruebas, y si encontraba a Elena viva o muerta, iba a sacar toda la verdad a la luz, sin importar quién resultara involucrado. Pero primero necesitaba un aliado. Alguien que conociera el terreno, alguien que no tuviera miedo de enfrentar a los poderosos.
y sabía exactamente quién podía ser esa persona. El padre Sebastián Morales llevaba 20 años como párroco de la iglesia de San Miguel de los Olvidados. Era un hombre de 58 años, delgado y de estatura mediana, con el cabello gris cortado muy corto y ojos azules penetrantes. A diferencia de muchos sacerdotes que aprendían a mirar hacia otro lado ante las injusticias de sus comunidades, el padre Sebastián tenía fama de ser incorruptible, de decir la verdad desde el púlpito, aunque eso molestara a los poderosos. Lucía lo recordaba de su infancia. Había sido él quien le dio la primera comunión, quien escuchó sus confesiones cuando tenía 12 años y empezó a entender que lo que su padre le hacía no era amor ni devoción, sino abuso. El padre Sebastián fue el único adulto que pareció ver más allá de la fachada de respetabilidad de don Porfirio, aunque nunca pudo hacer nada concreto sin pruebas. Lucía llegó a la iglesia cuando las campanas tocaban las 6 de la tarde, llamando a misa. El templo era una construcción colonial de piedra, con 2 torres gemelas y una fachada barroca decorada con ángeles y santos tallados en cantera rosa. En el interior, las velas parpadeaban frente a las imágenes de vírgenes y santos, creando un ambiente de penumbra sagrada. Había poca gente en la misa de entresemana. Algunas ancianas vestidas de negro, un par de comerciantes que cerraban sus negocios temprano, algunos jóvenes cumpliendo con mandas prometidas. Lucía se sentó en una banca del fondo, esperando a que terminara la ceremonia. El padre Sebastián ofició la misa con voz firme pero cálida. En su homilía habló sobre la justicia, sobre la responsabilidad de proteger a los más vulnerables, sobre el deber de decir la verdad, aunque sea dolorosa. Sus palabras resonaban en las paredes de piedra como ecos de una conciencia que el pueblo había intentado silenciar durante demasiado tiempo. Cuando la misa terminó y los fieles se dispersaron, Lucía se acercó al confesionario. El padre Sebastián estaba guardando los cálices y las hostias cuando la vio. Su expresión se iluminó con reconocimiento. «Lucía», dijo con calidez, «has regresado. Padre, necesito hablar con usted. Es urgente». El sacerdote asintió y la guió hacia la sacristía, una habitación pequeña con paredes forradas de madera donde guardaba los ornamentos litúrgicos. Cerró la puerta y se sentó frente a Lucía. «Supongo que vienes por Elena». Lucía asintió, sintiendo el peso de las lágrimas que había estado conteniendo todo el día. «Padre, sé que usted ve cosas que otros no quieren ver. Sé que sabe lo que está pasando en este pueblo. Necesito su ayuda para encontrar a mi hermana y para descubrir la verdad sobre las desapariciones». El padre Sebastián entrelazó los dedos y suspiró profundamente. «He estado esperando este momento durante años, esperando que alguien tuviera el valor de enfrentar lo que todos sabemos, pero nadie quiere admitir. Sí, Lucía, sé lo que pasa aquí. He visto a las familias llorar. He oído confesiones que me han quitado el sueño. He sentido la cobardía de mi propia impotencia. ¿Qué sabes sobre mi padre?» El padre Sebastián la miró con una mezcla de compasión y dolor. «Tu padre es parte de una red de hombres poderosos que ha operado en esta región durante décadas. Políticos, empresarios, policías. Usan su influencia para explotar a las mujeres jóvenes del pueblo, particularmente a aquellas que vienen de familias pobres y necesitan trabajo. Las contratan con promesas de salarios decentes, pero luego las obligan a hacer cosas que no quieren. Si se resisten, las amenazan. Si hablan, desaparecen. Y nadie hace nada. ¿Quién va a hacer algo? El comandante Salazar está involucrado. El presidente municipal también. Los jueces locales reciben sobornos para cerrar expedientes. Es un sistema perfecto de impunidad. Las familias que pierden a sus hijas aprenden rápidamente que buscar justicia es más peligroso que aceptar el silencio. ¿Usted tiene pruebas?» El padre Sebastián se levantó y fue hacia un archivo de metal en la esquina de la sacristía.
Sacó una llave del bolsillo de su sotana y abrió uno de los cajones. Dentro había carpetas ordenadas alfabéticamente. Durante años he documentado lo que puedo. Testimonios de personas que vienen a confesarse, cartas de madres desesperadas, recortes de periódico. No es suficiente para un juicio, pero es suficiente para saber la magnitud de lo que está pasando. Le entregó una de las carpetas a Lucía. Ella la abrió y empezó a leer. Eran testimonios escritos a mano, algunos con letra temblorosa, otros con la caligrafía cuidadosa de personas que habían tomado mucho tiempo para encontrar las palabras correctas. Un testimonio decía: mi hija trabajaba en la bodega del señor Mendoza. Empezó a llegarle dinero extra a la casa, pero no me quería decir de dónde venía. Estaba asustada todo el tiempo. Un día me dijo que la obligaban a ir a fiestas con hombres importantes. 3 semanas después desapareció. La policía dice que se fue con su novio, pero ella no tenía novio, tenía miedo. Otro testimonio relataba: vi cómo metían a mi vecina en una camioneta negra. Ella estaba llorando, gritaba que la dejaran ir. Eran 3 hombres, uno de ellos era el comandante Salazar. Fui a denunciar y me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, mis propios hijos iban a desaparecer. Desde entonces vivo con miedo, sabiendo que vi algo que no debía ver. Lucía leyó página tras página, cada una más horrible que la anterior. Era un catálogo de terror, de vidas destruidas, de familias quebradas. Padre, ¿por qué no ha hecho público todo esto? El sacerdote cerró los ojos, como si la pregunta le causara un dolor físico. Lo intenté una vez. Hace 5 años, fui a la capital del estado, a Durango. Me reuní con el fiscal general. Le entregué copias de todo lo que tenía. Me prometió que investigaría. 2 semanas después, encontraron muerto al fiscal en su casa. Dijeron que fue un suicidio. Pero todos supimos que fue un mensaje. Si el fiscal general podía ser asesinado, ¿qué esperanza tenía un simple sacerdote de pueblo? Desde entonces he guardado estas pruebas, esperando el momento adecuado, esperando a que alguien con suficiente valor pudiera usarlas. Ese momento es ahora, dijo Lucía con determinación. Voy a exponer a mi padre y a todos los que están involucrados. Pero necesito llegar a la mina, necesito ver qué hay ahí. El padre Sebastián negó con la cabeza enérgicamente. Es demasiado peligroso. Hay guardias armados. Si te descubren, terminarás como las otras muchachas. No puedo quedarme de brazos cruzados. Elena está ahí, lo sé. Y todas las demás que están desaparecidas. Si no hago algo ahora, nunca lo haré. El sacerdote estudió su rostro durante un largo momento. Vio en sus ojos la misma determinación que había visto en otras mujeres valientes que había conocido a lo largo de su vida. Mujeres que se negaban a ser víctimas, que luchaban contra sistemas injustos, aunque les costara todo. Hay un hombre que puede ayudarte, dijo finalmente. Se llama Miguel Ángel Torres. Es un periodista independiente de Durango. Ha estado investigando las desapariciones en toda la región. Es de confianza y tiene contactos en organizaciones de derechos humanos. Si alguien puede ayudarte a exponer esto de manera segura, es él. ¿Cómo puedo contactarlo? El padre Sebastián escribió un número de teléfono en un papel y se lo entregó. Llámalo esta noche. Dile que yo te di su contacto. Él sabrá qué hacer. Gracias, padre, por guardar estas pruebas, por no olvidar. El sacerdote tomó las manos de Lucía entre las suyas. Que Dios te proteja, hija. Y recuerda, no estás sola. Aunque parezca que todo el pueblo está en tu contra, hay personas que anhelan la verdad tanto como tú. Solo necesitan que alguien tenga el valor de dar el primer paso. Lucía salió de la iglesia cuando la noche había caído por completo. Las calles estaban oscuras, las farolas proyectaban charcos de luz amarillenta cada 20 metros. Caminó rápido hacia la pensión, consciente de cada sombra, cada ruido. Cuando pasaba frente a la cantina El Refugio,
Vio a su padre sentado en una mesa del fondo, bebiendo cerveza con el comandante Salazar y otros hombres que reconoció como funcionarios municipales. Todos reían, bromeaban, completamente ajenos al sufrimiento que causaban, o quizás conscientes de él, pero sin importarles. Don Porfirio levantó la vista en ese momento, y sus ojos se encontraron con los de Lucía a través de la ventana sucia de la cantina. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Padre e hija se miraron con una intensidad que contenía años de dolor, secretos y odio. Luego, don Porfirio sonrió, una sonrisa lenta y cruel que decía más que 1000 palabras. Era una sonrisa que decía: sé lo que estás haciendo y no tienes ninguna oportunidad. Lucía apartó la mirada y siguió caminando. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era rabia, una rabia pura y justa que la llenaba de energía. De vuelta en su cuarto de la pensión, sacó su celular y marcó el número que el padre Sebastián le había dado. Sonó 3 veces antes de que una voz masculina contestara. «¿Bueno? ¿Miguel Ángel Torres? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Lucía Mendoza. El padre Sebastián Morales de San Miguel de los Olvidados me dio su número. Mi hermana desapareció hace 3 meses y creo que está conectada con las desapariciones que usted ha estado investigando». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás en San Miguel ahora?» «Sí». «No hables más por teléfono. Las líneas no son seguras. Llegaré mañana al mediodía. Reúnete conmigo en la plaza principal, junto al kiosco. Lleva toda la información que tengas. Y Lucía, ten mucho cuidado. Si están monitoreando las comunicaciones, ya saben que me contactaste». La llamada terminó abruptamente. Lucía se quedó mirando su teléfono, procesando las implicaciones. Si las líneas estaban intervenidas, si realmente la estaban vigilando tan de cerca, entonces estaba en más peligro del que había imaginado. Se acercó a la ventana y miró hacia la plaza. La camioneta negra seguía ahí, estacionada en el mismo lugar. No se había movido en horas. Cerró las cortinas y se sentó en la cama, abrazando la carpeta de Marta Rivas contra su pecho. En algún lugar de la noche, Elena estaba esperando. Todas esas muchachas estaban esperando que alguien las encontrara, que alguien les devolviera sus voces, sus nombres, su dignidad. Lucía no iba a fallarles. La mañana del día siguiente amaneció gris, con nubes bajas que ocultaban las cimas de las montañas. Lucía se despertó temprano, con el cuerpo tenso por la falta de sueño. Había pasado la noche en vela, escuchando cada ruido en el pasillo, cada crujido del edificio, esperando que en cualquier momento alguien viniera por ella. A las 11 de la mañana bajó a desayunar. Doña Refugio le sirvió café y huevos revueltos, pero Lucía apenas pudo comer. El estómago se le había cerrado de nervios. «La camioneta negra ya no está», comentó doña Refugio mientras limpiaba una mesa cercana. «Se fue hace 1 hora. Pero eso no significa que dejaron de vigilarte. Ten cuidado, lo tendré». A las 12 menos cuarto, Lucía salió hacia la plaza principal. Llevaba la mochila con toda la documentación que había reunido. La carpeta de Marta Rivas, las copias de testimonios del padre Sebastián, sus propias notas sobre Elena. Era todo lo que tenía, y si algo le pasaba, quería que esa información sobreviviera. La plaza estaba moderadamente concurrida. Algunas mujeres compraban en los puestos de verduras. Niños jugaban alrededor del kiosco central. Hombres conversaban en las bancas. Todo parecía normal, pero Lucía había aprendido que la normalidad en San Miguel de los Olvidados era solo una máscara que ocultaba la podredumbre. Se sentó en una banca cerca del kiosco y esperó. Los minutos pasaban lentamente. 12 en punto, 12:05, 12:10. A las 12:15 un hombre se acercó al kiosco. Tenía unos 35 años, delgado,
de estatura media, con barba de varios días y lentes de marco negro. Vestía jeans y una camisa de mezclilla. Llevaba una mochila tipo militar colgada del hombro. Sus ojos recorrieron la plaza con la mirada entrenada de alguien acostumbrado a observar sin ser visto. Lucía se puso de pie y caminó hacia él. ¿Miguel Ángel? El hombre asintió, estrechando su mano brevemente. Camina conmigo. No nos quedemos quietos en un solo lugar. Comenzaron a recorrer la plaza lentamente, como dos personas que simplemente daban un paseo casual. «Cuéntame todo», dijo Miguel Ángel en voz baja. Desde el principio, Lucía le relató la desaparición de Elena, su regreso al pueblo, las conversaciones con Sofía, Marta Rivas y el padre Sebastián. Le habló de la conexión entre todas las víctimas y don Porfirio, de la mina abandonada en las montañas, de la complicidad de las autoridades locales. Miguel Ángel escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales, tomando notas mentales. «Tu caso es similar a muchos otros que he documentado en la región», dijo cuando Lucía terminó. «Hay una red de tráfico de personas que opera con impunidad porque tiene infiltrados en todos los niveles del gobierno local y estatal. Políticos, policías, empresarios, todos se protegen entre sí. Las muchachas que desaparecen son usadas para diferentes propósitos. Prostitución forzada, trabajo esclavo o peor. ¿Peor? Miguel Ángel la miró con ojos serios. Hay rumores de que algunas son vendidas a redes internacionales. Otras son usadas en videos de pornografía violenta que se venden en el mercado negro. Y algunas simplemente son asesinadas cuando dejan de ser útiles. Sus cuerpos nunca aparecen, o si aparecen, nadie los identifica». Lucía sintió que las piernas le temblaban. La realidad de lo que podía haberle pasado a Elena era demasiado horrible para procesarla. «Necesito entrar a esa mina», dijo con voz determinada. «Necesito saber si Elena está ahí. No puedes entrar sola. Sería un suicidio. Entonces venga conmigo. Usted es periodista, puede documentar lo que encontremos». Miguel Ángel se detuvo y la miró fijamente. «¿Entiendes lo que estás proponiendo? Si entramos ahí y nos descubren, no saldremos vivos. Estos hombres han matado por menos. Han desaparecido periodistas, activistas, cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Lo entiendo, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Elena es mi hermana, y todas esas otras muchachas son las hermanas de alguien, las hijas de alguien. Si yo no hago esto, ¿quién lo hará?» Miguel Ángel estudió su rostro durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Está bien. Vamos a hacerlo, pero lo hacemos a mi manera. Necesitamos prepararnos bien. Equipo, plan de escape, contactos que sepan dónde estamos en caso de que no volvamos. Y necesitamos ir de noche, cuando haya menos vigilancia». «¿Cuándo?» «Esta noche. No podemos esperar más. Si realmente están monitoreando tus comunicaciones, ya saben que me contactaste. Van a aumentar la seguridad o peor, van a mover lo que sea que estén escondiendo en esa mina». Miguel Ángel y Lucía pasaron el resto del día preparándose. Él tenía contactos en organizaciones de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México que sabían del trabajo que hacía. Les envió un mensaje encriptado con las coordenadas de la mina y las instrucciones de qué hacer si no tenían noticias de ellos en 24 horas. Compraron linternas, cuerdas, guantes y máscaras en una ferretería de un pueblo vecino para no levantar sospechas en San Miguel. Miguel Ángel tenía una cámara pequeña con capacidad de grabar en la oscuridad y un dispositivo GPS que enviaba su ubicación cada 15 minutos a un servidor remoto. Cuando cayó la noche, se reunieron en el camino que llevaba a las montañas, lejos de las miradas del pueblo. Miguel Ángel había rentado una camioneta discreta, sin logos ni características distintivas.
Subieron por el camino de terracería que serpenteaba hacia las alturas. Las luces del pueblo se hacían cada vez más pequeñas hasta convertirse en puntos diminutos en el valle. La oscuridad de la montaña los tragaba, solo interrumpida por el haz de los faros de la camioneta. Después de 40 minutos de viaje por caminos cada vez más estrechos, Miguel Ángel apagó las luces y se detuvo. «Desde aquí vamos a pie», dijo. «No podemos arriesgarnos a que vean el vehículo». Caminaron durante media hora en la oscuridad, usando las linternas solo cuando era estrictamente necesario. El aire era frío en la montaña, olía a pino y tierra húmeda. Los sonidos de la noche los rodeaban. Grillos, el ocasional aullido de un coyote a la distancia, el susurro del viento entre los árboles. Finalmente llegaron a un claro donde se alzaban las ruinas de las instalaciones de la vieja mina. Había edificios de concreto derruidos, rieles de tren oxidados que conducían a la entrada de los túneles, carteles desteñidos que advertían «propiedad privada, prohibido el paso». Miguel Ángel sacó unos binoculares de visión nocturna y estudió el área. «Hay 2 guardias en la entrada principal», susurró, «armados. Pero hay una entrada secundaria del otro lado. Los viejos planos de la mina muestran que los túneles se conectan por dentro. ¿Cómo conseguiste esos planos? Tengo mis fuentes. Vamos». Rodearon el perímetro con cuidado extremo, manteniéndose en las sombras, moviéndose lentamente para no hacer ruido. Tardaron 20 minutos en llegar a la entrada secundaria, un agujero oscuro en la ladera de la montaña, medio oculto por maleza. Miguel Ángel sacó su cámara y empezó a grabar mientras entraban. El túnel era estrecho, las paredes de roca goteaban humedad. El aire olía a tierra y algo más, algo orgánico y desagradable que Lucía no quería identificar. Caminaron en silencio, siguiendo el túnel principal que se adentraba en las entrañas de la montaña. Ocasionalmente encontraban ramificaciones, túneles secundarios que se perdían en la oscuridad, pero Miguel Ángel consultaba los planos en su teléfono y los guiaba con seguridad. Después de lo que pareció una eternidad, empezaron a escuchar voces. Se detuvieron, apagando las linternas. Adelante, una luz tenue iluminaba una sección del túnel. Las voces se hacían más claras. Lucía y Miguel Ángel se acercaron con extremo cuidado pegándose a las paredes. Llegaron a un lugar donde el túnel se abría a una caverna natural más grande. Lo que vieron les heló la sangre. La caverna había sido acondicionada con luces de trabajo y generadores. Había varias estructuras improvisadas, como habitaciones hechas con láminas de metal y madera. En el centro había una mesa con computadoras y equipo de grabación de video, y alrededor, encadenadas a las paredes o encerradas en jaulas improvisadas, había mujeres. Lucía tuvo que cubrir su boca para no gritar. Eran jóvenes, todas menores de 25 años, con ropas sucias y rasgadas. Algunas estaban dormidas en el suelo frío. Otras miraban al vacío con ojos apagados, como si sus almas hubieran abandonado sus cuerpos hacía mucho tiempo. Y ahí, en una de las jaulas del fondo, estaba Elena. Su hermana menor estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. Su cabello largo estaba enredado, su rostro delgado mostraba golpes y moretones, pero estaba viva. Lucía sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Cada fibra de su ser gritaba por correr hacia Elena, pero Miguel Ángel la sujetó del brazo, negando con la cabeza. Había 3 hombres armados en la caverna, conversando cerca de las computadoras. Miguel Ángel grababa todo con su cámara, documentando cada detalle. Los rostros de las mujeres, las condiciones en que las mantenían, los hombres que las custodiaban. Uno de los guardias se acercó a la jaula de Elena y le lanzó una botella de agua. Elena la atrapó con manos temblorosas y bebió desesperadamente. «Tu padre viene mañana», dijo el guardia con voz burlona.
Dice que ya encontró comprador para ti, un tipo de Monterrey que paga bien por las vírgenes. Elena no respondió, solo siguió bebiendo agua, sus ojos mostrando un terror profundo. Lucía sintió que la rabia la consumía. Apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Su padre no solo era cómplice, era el arquitecto de todo este horror. Usaba su posición de poder para reclutar a las víctimas. Las mantenía aquí mientras encontraba compradores. Las vendía como mercancía. «Necesitamos salir y traer ayuda», susurró Miguel Ángel. «Ya tengo suficiente evidencia. Con esto podemos ir directamente a las autoridades federales, saltarnos completamente el sistema local corrupto». «No puedo dejarla aquí», respondió Lucía, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Si intentamos algo ahora, nos van a matar a todos. Es mejor salir, conseguir ayuda y regresar con fuerza. En unas horas podemos tener aquí a agentes federales». Lucía sabía que Miguel Ángel tenía razón, pero cada célula de su cuerpo se rebelaba contra la idea de dar la espalda a Elena. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había descubierto, ¿cómo podía simplemente irse? En ese momento, uno de los guardias miró en su dirección. Sus ojos se agrandaron al ver las sombras en el túnel. «¡Hay alguien ahí!», gritó, sacando su arma. Todo sucedió muy rápido. Miguel Ángel y Lucía corrieron de regreso por el túnel mientras las balas rebotaban en las paredes de piedra, levantando nubes de polvo. Gritos de los guardias resonaban detrás de ellos, órdenes confusas, el sonido de botas pesadas persiguiéndolos. Corrieron sin detenerse, tropezando en la oscuridad, guiándose solo por el tenue haz de las linternas que sostenían en las manos. Miguel Ángel iba delante, consultando los planos en su teléfono mientras corría, gritándole a Lucía hacia dónde doblar. Detrás de ellos, el sonido de la persecución se intensificaba. Los guardias conocían los túneles mejor, se estaban acercando. Llegaron a una bifurcación. Miguel Ángel dudó un segundo, luego señaló hacia la derecha. «Por aquí. Es un atajo que nos lleva directamente afuera». Se adentraron por el túnel lateral. Era más estrecho, más peligroso, con vigas de madera podridas sosteniendo el techo, pero era su única oportunidad. Estaban a mitad de camino cuando una de las vigas crujió peligrosamente. Miguel Ángel miró hacia arriba justo cuando el techo comenzaba a ceder. «¡Corre!», gritó, empujando a Lucía hacia adelante. El túnel colapsó detrás de ellos en una avalancha de rocas y tierra. El polvo los cegó. El ruido era ensordecedor. Lucía cayó al suelo, tosiendo, desorientada. Cuando el polvo se asentó, se dio cuenta de que estaba del otro lado del derrumbe. Podía ver la salida del túnel a unos 20 metros adelante. La luz tenue de la madrugada comenzaba a filtrarse. Pero Miguel Ángel estaba del otro lado del derrumbe. «¡Miguel!», gritó Lucía. «¡Miguel, responde!». «Vete», escuchó su voz amortiguada entre las rocas. «Sal de aquí, ya tengo respaldo del video. Está subiendo automáticamente a la nube. Vete antes de que lleguen. No puedo dejarte, tienes que hacerlo. Esto es más grande que nosotros dos. Sal, ve con las autoridades federales, usa la evidencia. Salva a esas muchachas». Lucía sabía que no tenía opción. Escuchaba voces acercándose por el otro lado del derrumbe. Los guardias estaban abriendo paso entre las rocas. Con el corazón desgarrado, corrió hacia la salida del túnel. Emergió en la ladera de la montaña justo cuando el sol comenzaba a romper el horizonte. Corrió cuesta abajo, tropezando con rocas y arbustos, sin detenerse, el terror y la adrenalina impulsándola hacia adelante. Llegó a la camioneta de Miguel Ángel. Las llaves estaban en el contacto. Arrancó el motor y salió disparada por el camino de terracería, levantando nubes de polvo. Mientras conducía de regreso al pueblo, su mente era un torbellino. Tenía que llegar a un lugar seguro, contactar a las autoridades federales, usar la evidencia que Miguel Ángel había grabado. Pero también
Sabía que el tiempo se agotaba. Una vez que don Porfirio y sus socios supieran que la mina había sido infiltrada, moverían a las víctimas o algo peor. Al llegar al pueblo, fue directamente a la iglesia. El padre Sebastián estaba preparando el altar para la misa de la mañana cuando Lucía irrumpió, sucia, despeinada, con lágrimas y polvo de la mina cubriendo su rostro. «Padre, necesito usar su teléfono. Ahora». El sacerdote no hizo preguntas. La llevó a su oficina y le entregó un teléfono fijo antiguo. Lucía marcó el número de emergencia de la Fiscalía General de la República. Cuando contestaron, pidió hablar con alguien de la División de Desapariciones Forzadas. La pasaron por varios departamentos hasta que finalmente una voz femenina se identificó como la agente Mónica Reyes. «Soy Lucía Mendoza. Acabo de salir de una mina en San Miguel de los Olvidados, estado de Durango, donde hay al menos 20 mujeres jóvenes secuestradas. Tengo evidencia en video de todo. Necesito que envíen agentes federales inmediatamente antes de que muevan a las víctimas». Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Puede repetir eso? Lucía repitió toda la información, dándole las coordenadas exactas de la mina, los nombres de los involucrados que conocía, la descripción de lo que había visto. Habló sin parar durante 10 minutos, vaciando todo lo que sabía. «Vamos a enviar un equipo de inmediato», dijo la agente Reyes. «Debería llegar en 2 horas. ¿Está usted en un lugar seguro?» «Estoy en la iglesia del pueblo con el padre Sebastián Morales. Él puede corroborar todo lo que le estoy diciendo. También tenemos documentación de años de desapariciones en la región». «Muy bien, quédese ahí. No salga hasta que lleguen nuestros agentes. Y señorita Mendoza, lo que hizo fue muy valiente. Vamos a asegurarnos de que esas mujeres sean rescatadas». Cuando Lucía colgó, se dejó caer en una silla. El agotamiento físico y emocional la golpeó de repente. Se quedó ahí sentada, temblando, mientras el padre Sebastián le traía un vaso de agua. «Lo hiciste», le dijo el sacerdote con suavidad. «Encontraste la verdad». «Todavía no terminó», respondió Lucía. «No terminará hasta que todas esas mujeres estén libres y todos los responsables estén en prisión». Las 2 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Lucía. Se quedó en la oficina del padre Sebastián, mirando por la ventana, esperando. El pueblo comenzó a despertar, la gente salía a la calle, los negocios abrían sus puertas. Todo parecía normal, pero Lucía sabía que pronto esa normalidad sería destrozada. A las 8:30 de la mañana, un convoy de vehículos negros entró al pueblo. No eran camionetas de narcos, eran vehículos oficiales de la Fiscalía General de la República con luces y sirenas. Detrás venían camiones del ejército. La agente Mónica Reyes entró a la iglesia acompañada de 4 agentes federales más. Era una mujer de unos 40 años, de estatura mediana, con el cabello negro recogido en un chongo apretado y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Señorita Mendoza», dijo estrechando la mano de Lucía, «vamos a necesitar que nos guíe hasta la mina». El convoy subió a las montañas. Lucía iba en el vehículo de la agente Reyes, indicándole el camino. Cuando llegaron a la mina, encontraron a los guardias tratando de evacuar el lugar. Hubo un breve enfrentamiento de disparos, pero los guardias se rindieron rápidamente cuando vieron la superioridad numérica de las fuerzas federales. Los agentes entraron a los túneles con equipo especializado. Lucía los siguió, su corazón latiendo con fuerza. Llegaron a la caverna principal. Las mujeres seguían ahí. Algunas lloraban, otras estaban en shock. Los agentes comenzaron a liberarlas, cortando las cadenas, abriendo las jaulas. Lucía corrió hacia la jaula de Elena. Su hermana la vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lucía», susurró con voz quebrada, «sabía que vendrías». Un agente abrió la jaula y Elena salió tambaleándose. Lucía la atrapó en sus brazos y ambas cayeron al suelo, abrazadas, llorando, liberando años de dolor y terror.
«Te encontré», decía Lucía una y otra vez. «Te encontré, hermanita. Ya estás a salvo». Las mujeres fueron sacadas de la mina una por una. Paramédicos las atendían, les daban agua y cobijas. Algunas podían caminar solas, otras necesitaban ayuda. Todas tenían la misma expresión de incredulidad, como si no pudieran creer que su pesadilla finalmente había terminado. Entre las rescatadas estaba Daniela Rivas, la hija de Marta. Había estado cautiva durante 5 años, pero estaba viva. También encontraron a otras 8 muchachas de la lista que Marta había compilado. No todas sobrevivieron. Los agentes encontraron evidencia de que varias habían muerto, pero al menos éstas estaban vivas. Mientras sacaban a las víctimas, otros agentes revisaban las computadoras y el equipo de grabación. Encontraron registros financieros, listas de clientes, videos que documentaban años de tráfico de personas. Era evidencia suficiente para destruir toda la red. La agente Reyes se acercó a Lucía, quien seguía abrazando a Elena. «Encontramos al periodista», dijo. «Está herido pero vivo. Lo están sacando ahora». Dijo que usted lo salvó al advertirle del derrumbe. Lucía sintió un alivio inmenso. Miguel Ángel estaba vivo. «¿Y mi padre?», preguntó. «Lo arrestaron. Tenemos equipos en todo el pueblo realizando arrestos simultáneos. Don Porfirio Mendoza, el comandante Salazar, el presidente municipal y otros 12 funcionarios y empresarios están siendo detenidos en este momento. No van a salir de prisión en mucho tiempo». Lucía asintió, sintiendo una mezcla de justicia y tristeza. Justicia por todas las víctimas. Tristeza porque ese monstruo era su padre, porque la biología los conectaba aunque ella hubiera pasado años tratando de romper ese vínculo. Horas después, cuando todas las víctimas estaban a salvo y los arrestos habían sido completados, Lucía se sentó en las escaleras de la iglesia con Elena. Su hermana había sido atendida por los paramédicos, tenía vendajes y una cobija térmica envuelta alrededor de los hombros, pero estaba viva, estaba libre. «No sé cómo agradecerte», dijo Elena, su voz todavía débil. «Pensé que iba a morir ahí. Pensé que nadie vendría. Siempre iba a venir por ti», respondió Lucía, tomando la mano de su hermana. «Somos hermanas, y las hermanas no se abandonan». Sofía salió de la iglesia y se sentó con ellas. Había llorado durante horas al enterarse de lo que había pasado, al entender finalmente la magnitud del horror que su padre había orquestado. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía. «Todo el pueblo va a hablar de nosotras. Van a decir que somos las hijas del monstruo». Lucía miró hacia la plaza, donde la gente se agolpaba, observando el despliegue de autoridades federales, comentando, especulando. Algunas familias lloraban de felicidad al reencontrarse con sus hijas desaparecidas. Otras lloraban de dolor al recibir la confirmación de que sus hijas no habían sobrevivido. «Dejaremos que hablen», dijo Lucía finalmente. «Ya no me importa lo que digan. Hicimos lo correcto, expusimos la verdad, y ahora esas mujeres tienen una oportunidad de reconstruir sus vidas. Eso es lo único que importa». En los días siguientes, San Miguel de los Olvidados se convirtió en el centro de atención nacional. Periodistas de todo el país llegaron para cubrir la historia. Los titulares hablaban de la red de tráfico de personas desmantelada, de los funcionarios corruptos arrestados, de las valientes hermanas que se negaron a permanecer en silencio. Miguel Ángel Torres publicó un artículo extenso con todo el material que había grabado, el video de la mina, los testimonios de las sobrevivientes, la documentación de años de desapariciones ignoradas. Su reportaje ganó premios y generó cambios en las políticas públicas sobre desapariciones forzadas en todo México. Marta Rivas finalmente pudo abrazar a su hija Daniela. Ambas lloraron durante horas, incapaces de creer que el milagro que Marta había rogado durante 5 años
finalmente se había cumplido. El padre Sebastián siguió en la iglesia, pero ahora con la cabeza alta. Ya no tenía que cargar solo con el peso de los secretos del pueblo. La verdad había salido a la luz, y aunque era dolorosa, era preferible a las mentiras que habían envenenado a San Miguel durante décadas. Don Porfirio Mendoza fue sentenciado a 60 años de prisión por tráfico de personas, secuestro, asociación delictuosa y múltiples cargos de abuso sexual. El comandante Salazar y los otros funcionarios corruptos también recibieron sentencias largas. El caso fue emblemático, usado como ejemplo de cómo la impunidad puede ser derrotada cuando las víctimas y sus familias encuentran el valor de hablar. Lucía, Elena y Sofía decidieron quedarse en San Miguel por un tiempo, ayudando en el proceso de sanación del pueblo. Trabajaron con organizaciones de derechos humanos para establecer centros de apoyo para las sobrevivientes. Hablaron en escuelas sobre la importancia de denunciar el abuso, sobre los signos de advertencia del tráfico de personas, sobre la necesidad de creer y apoyar a las víctimas. Una tarde, 6 meses después del rescate, las 3 hermanas subieron a la montaña. Llevaban flores silvestres que habían recogido en el camino. Llegaron a la entrada de la mina, que ahora estaba sellada permanentemente con concreto. Un memorial había sido instalado ahí, con los nombres de las víctimas que no sobrevivieron grabados en una placa de bronce. Colocaron las flores frente al memorial y se quedaron en silencio durante varios minutos, honrando la memoria de las que no pudieron ser salvadas. Finalmente, Lucía habló. «Lo que nos pasó no nos define», dijo en voz baja. «Lo que importa es lo que hacemos después. Cómo elegimos usar nuestro dolor para ayudar a otros, para crear cambio, para asegurarnos de que ninguna otra muchacha tenga que pasar por lo que pasamos nosotras». Elena asintió, limpiándose las lágrimas. «Papá nos enseñó que el amor era obediencia, que callar era santo. Pero nos equivocamos al creerle. El verdadero amor es libertad. El verdadero amor es hablar, denunciar, proteger. Y la verdadera santidad», añadió Sofía, «es tener el valor de romper el silencio, aunque te cueste todo». Las 3 hermanas se abrazaron, mirando hacia el valle donde San Miguel de los Olvidados descansaba bajo el sol de la tarde. El pueblo estaba cambiando, lentamente, dolorosamente, pero estaba cambiando. Las familias hablaban ahora. Los secretos estaban saliendo a la luz. La impunidad estaba siendo desafiada. No sería fácil. La sanación nunca lo es. Pero por primera vez en décadas había esperanza, había justicia. Había mujeres que podían caminar por las calles sin miedo, que podían decir sus verdades sin ser silenciadas, que podían construir futuros que realmente les pertenecieran. Y todo había comenzado con una hermana que se negó a olvidar, que se negó a aceptar las mentiras cómodas, que tuvo el valor de regresar al lugar de su propio trauma para salvar a quien amaba. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de rojos y naranjas, Lucía Mendoza supo que finalmente estaba libre. Libre de las cadenas del miedo, libre de los secretos que la habían atado, libre para vivir una vida donde la verdad importaba más que la apariencia de respetabilidad. Y en esa libertad encontró algo que creyó perdido para siempre: paz.